Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro domingo de nuestro servicio. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que bien. Espero que estemos gozosos, gozándonos con todo lo que Dios siga haciendo en nuestras vidas, en nuestra congregación. Qué buen domingo yo creo que vamos a tener el día de hoy. Yo sé que el día de hoy el Señor va a hablar a la iglesia, va a movernos y va a dirigirnos a algo fresco de Él. Así que yo tengo esa expectativa. No sé si tú la tienes, pero me encantaría contagiártela, animándote a que permanezcas conectado y que obviamente no te despegues de esa transmisión, porque solamente es el comienzo de lo que quizás Dios quiere seguir hablándote en la semana o continuar lo que Dios ya te ha venido hablando. Ahí donde tú estás, quiero saludar a aquellos que se van conectando. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a todos ustedes. Por favor, si estás conectado, saluda. Me encantaría saber quiénes están con nosotros aquí acompañándonos en este servicio de Iglesia La Ciudad de hoy, domingo 13 de junio. Amén. Les extiendo un fuerte abrazo y bueno, antes de comenzar con la alabanza, quiero por favor recordarte que es un buen momento para compartir la transmisión y también es un buen momento para etiquetar a un amigo, para compartirlo con un amigo también y para poder preparar un ambiente en casa para lo que Dios va a hacer en nuestros hogares. Así que me encantaría que prepares el ambiente para no distraerte, para enfocarte en lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Amén. Así que estamos listos para alabar al Señor. Cuento 1, cuento 2 y cuento 3. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Buenos días, iglesia. Este es el día que hizo el Señor. Vamos a alegrarnos, a regocijarnos en Él, porque nuestro Dios sigue estando en el trono. Él es soberano y digno de toda nuestra alabanza. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor.
eterno tenemos que seguir levantando nuestra voz. Definitivamente las últimas semanas han sido semanas de incertidumbre, de algunas preguntas que he tenido que levantar al Señor. Han sido semanas donde he necesitado más que nunca fijar mis ojos en el Señor. Han sido semanas de espera por algunas respuestas, pero en todo tiempo algo que el Señor me recordaba y a esta siguiente canción, por eso ha sido como un himno, es que en todo tiempo tenemos que seguir levantando alabanza al Señor. Y quiero que tomes este tiempo y con todo tu corazón cantes al Señor y sigamos levantando un aleluya a nuestro Padre. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. La fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está.
Yo he vencido al mundo, nos dijo el Señor. Y como dice su palabra, este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, permanezcamos en el Señor. Busquemos seguir haciendo su voluntad. Señor, aquí estamos con este deseo de seguir haciendo tu voluntad y seguir levantando alabanza en medio de cualquier circunstancia. Señor, nuestros ojos no están en el mundo, no están en lo que nos dice el mundo, no están en nuestras circunstancias, no están ni siquiera en nosotros mismos. Hoy queremos fijar nuestros ojos en ti una vez más, en ti que has vencido. Te amamos, Señor, y te doy gracias por este tiempo de alabanza y de recordar, Señor, que eso es lo que tenemos que seguir haciendo porque lo haremos por la eternidad. Alabarte y adorarte, Señor, cuando estemos allá en tu presencia. Te amamos, Dios, te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estás escuchando esta enseñanza. Un abrazo a todos los que están en vivo, pero también un extenso abrazo para todos los que están escuchando esta enseñanza en nuestros distintos canales donde estamos difundiendo estos mensajes. Antes de iniciar, me encantaría que juntos podamos reconocer que el Señor está aquí. Quiero invitarte en este momento, no sé si estás escuchando, estás viéndonos por una pantalla. Quiero pedirte que cierres tus ojos y por favor, junto conmigo, te has dirigido en esta oración. Señor, reconocemos que tu presencia está aquí. Reconocemos que sin tu voz nosotros no podemos, Señor, ser dirigidos, pues tu palabra dice que tú eres el buen pastor que nos dirige a lugares donde hay buenos pastos, a lugares buenos. Por eso en este momento, Señor, hoy día callamos toda voz ajena a lo que viene de parte tuya y te pedimos, Señor, que sea tu voz tomando el control en nuestra atención y que puedas alimentar nuestras almas, espíritus, que quizás muchos aquí están desanimados, desalentados, están desenfocados, están quizás caminando en lugares donde tú no los has llamado, lugares desérticos. Pues en este momento nos venimos a unir como un rebaño, a escuchar lo que dices, lo que tienes que decirnos a través de este instrumento, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Pues claro que sí. Yo creo que el día de hoy Dios quiere transmitir a la iglesia mucho ánimo y aliento para los tiempos que estamos viviendo. Y no quiero ser ni víctima, ni mucho menos quiero hablar acerca de las tragedias, porque la verdad no ese es el enfoque de esta enseñanza. Pues el título de hoy es Los beneficios de un día malo. Porque yo creo que cuando hablamos de un día malo, muchos pensamos de que son días donde las cosas nos van mal, donde prendemos de repente la cafetera y el café se rebalsa, se nos caen las cosas, en el trabajo nos va mal. No quiero enfocarme en eso. Quiero hablar acerca de los días malos que habla la Biblia, de que cuando, según los tiempos y los ciclos de Dios hacia la humanidad, nos toca también enfrentarlos. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:12 la Biblia dice: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como las peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada en tragedias repentinas. Y lo que dice Eclesiastés en pocas palabras es: nadie sabe cuándo vienen los días difíciles o los días malos. Nadie sabe cuándo de pronto va a venir un tiempo catastrófico de caos. Puede que en el mejor momento de una nación venga un terremoto que lo sacuda y traiga ruinas en la misma. Como también puede que recibamos una noticia mala que quizás no estábamos listos de recibir. Y aquellos que hemos pasado por esto, aquellos que hemos de repente sufrido esos días difíciles repentinos, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos delante de Dios, o muy en el fondo también, es: ¿qué pasó? ¿O por qué me pasa esto a mí? O muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿realmente si hubiera sabido, no estoy listo para esto? Y yo quiero el día de hoy hablarte a tu corazón, al corazón de la iglesia, pues esta palabra va para la iglesia en general.
Creo yo que nadie estuvo preparado para una pandemia, ni tampoco desde el mes de noviembre estuvimos en Perú preparados para una crisis política, ni mucho menos ahora para una crisis electoral. En toda América Latina creo que cada país está viviendo una crisis añadida a la pandemia que el mundo ya vive. Cada país está viviendo una crisis, por ejemplo, los hermanos colombianos siguen viviendo una crisis social y política. Los hermanos venezolanos están viviendo la misma crisis, pero añadida de que también está la inflación rodeando a la gente. No hay alimento, o por lo menos el dinero en Venezuela literalmente está muy por las nubes. Hay una hiperinflación. Y obviamente en Argentina también, en Bolivia también y en muchos países de Latinoamérica creo yo que estamos entrando o estamos viviendo una temporada difícil y creo yo que nadie estuvo preparado, nadie estuvo diciendo las cosas que vendrían. Pero yo voy a hablarte de esto, ¿por qué? Porque yo creo que así como los tiempos malos vienen de repente, en el caso de la iglesia de Cristo, Dios siempre prepara a su iglesia. En Juan 17:15 la Biblia dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este versículo Jesús estuvo orando por sus discípulos previo a días de irse a estar con el Padre. Jesús ora por ellos y dice, Señor, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Y es que lo que pasa en nuestros países, lo que pasa en la sociedad, sí nos afecta. Escuchaba a un predicador, no voy a decir su nombre, pero hablaba acerca de que no nos puede afectar lo que pasa. Claro que sí nos afecta lo que pasa en nuestras sociedades, la política siempre nos va a afectar. La pregunta es, ¿cómo nos afecta? ¿Y qué fruto damos de ese encuentro cuando algo nos afecta? Muchos nos afecta tanto que nos desanimamos, nos deprimimos, tiramos toda la toalla y nuestro fruto es el rencor, usar redes sociales para atacar, comenzar a hacer bulla de repente en la sociedad y no ser un factor de luz en la misma. Pues, habiendo dicho ese ejemplo, yo estoy convencido de que sí nos afecta. La iglesia es afectada por lo que pasa en un ambiente social, político y también pandémico. Es afectada. Pero algo que tienes que entender es que Dios siempre busca que la iglesia se prepare para esos tiempos. Porque por más que los tiempos malos vienen de forma repentina, en los tiempos buenos, Dios busca que su iglesia se prepare para cuando esa repentina tiempo malo llegue. Por ejemplo, Efesios 5:16, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que dice este versículo, hablando más del presente, es debieron aprovechar el tiempo porque los días son malos. Deben aprovechar el tiempo porque los días cada vez más van a ser más malos. Y encontrándole la interpretación correcta de Efesios 5:16, lo que te está mostrando es que la maldad se va a incrementar más. Y no hay tiempo para perderlo. O sea, debemos aprovechar el tiempo. Y lo que hacemos como iglesia en tiempos buenos siempre es prepararnos, crecer, edificarnos, no para vivir una vida rutinaria espiritualmente hablando, sino para estar lo suficientemente fuertes para los días difíciles que han de venir. Voy a hacer una infidencia como pastor y hacer un paréntesis, porque esto lo he hablado con otros pastores, hay amistades, relaciones que tengo fuera de nuestra congregación. Hablaba con pastores amigos al cual recibo, aprendo y también comparto. Y muchos de ellos me dijeron algo que personalmente creo que es cierto. Este año, y ya va a ser año y medio que va a pasar, ha sacado lo peor y lo mejor de la iglesia, pero también ha mostrado quiénes estaban listos para seguir creciendo y quiénes literalmente solamente se apartaron. Y es triste ver en la iglesia cómo muchos creyentes en los tiempos malos se apartan del camino que Dios puso para ellos. Es triste ver cómo muchos se desaparecieron, se aislaron porque quizás
no pueden enfrentar los tiempos difíciles junto con la iglesia. Por ejemplo, también estoy feliz y estoy sumamente complacido con la iglesia que se fortalece en este tiempo, que aprovechó en sacar todo lo que aprendieron en este tiempo. Por ejemplo, puedo hablar de muchos en la iglesia, puedo hablar de muchos hermanos en Cristo. Claro que sí. Es más, yo diría que todos ustedes son parte de este grupo. Y es bueno que entendamos de que en tiempos malos sacamos realmente todo lo que hemos recibido y aprendido en los tiempos fáciles o de calma. Y yendo más profundo, quiero hablar acerca de las 3 áreas que Dios permite que estén en paz y que Dios permite que sean sacudidas para que la iglesia esté en paz o en calma o en quietud o simplemente comience a experimentar también los tiempos malos. Hay 3 áreas que Dios trae paz y que Dios permite que haya contienda. Por ejemplo, la primera es la paz entre nosotros. La paz entre nosotros y entre nuestra paz familiar, en nuestra paz de iglesia, de congregación, es la paz entre el cuerpo de Cristo. Hay momentos en el que la iglesia vive un tiempo de paz, donde la iglesia crece, donde la iglesia está edificándose, donde el amor fraternal es tan hermoso que es un tiempo donde Dios permite que pasemos esa paz entre nosotros, una paz de nosotros y de nuestra iglesia como cuerpo de Cristo. La segunda es la paz política y social. Dios también permite que hayan tiempos donde el gobierno, donde nuestros países pasan tiempos de paz, pasan tiempos buenos socialmente, no hay mucho conflicto, no hay muchas cosas que muevan al país y también hay un buen crecimiento o estabilidad económica. Ese es tiempo de paz en la sociedad y la política o en la economía también. Son tiempos que Dios permite que la iglesia también se beneficie. Pero lo otro es la paz espiritual o la paz en lo espiritual, que es cuando Dios permite que en el mundo espiritual prácticamente el Señor esté tomando el control o frenando toda inquietud espiritual maligna sobre una ciudad, sobre un país, sobre un distrito, aún sobre la sociedad. ¿Me dejo entender? Son 3 tipos de paz. Y como iglesia de la ciudad, voy a hablar de nosotros, hemos vivido estos tiempos. Hemos vivido tiempos donde hemos tenido una paz entre nosotros. Por más que siempre hay hermanos que momentáneamente tienen conflictos, que es normal, eso pasa en toda familia. Pero yo creo que hemos vivido un tiempo de paz entre nosotros. También hemos vivido un tiempo donde nuestro país ha estado estable social, económica y políticamente. Y también hemos vivido paz en lo espiritual. Hemos sentido la presencia de Dios, pero también hemos visto tanta oposición en nuestra nación de parte de Satanás. No hemos visto los principados tomar mayor protagonismo en nuestra sociedad. Pues mis amados, es exactamente estas 3 áreas que juntas hacen y permiten de que vengan tiempos de paz. Tú no puedes decir que estamos viviendo un tiempo de paz si solamente la iglesia está mal y el mundo está mal. Perdón, si solamente la iglesia está bien y el mundo está mal. ¿Por qué? Porque seríamos egoístas. Deberíamos salir de nuestra burbuja, ¿verdad? Como tampoco puedes decir que vivimos tiempo de paz porque el país está creciendo, hay una estabilidad social, económica y política, pero la iglesia se está dividiendo. Tú no puedes decir que hay paz cuando quizás la iglesia está muy bonita, pero en el mundo los principados de Satanás están tomando el control de las calles, la delincuencia aumenta, hay más y más robos, hay muchas más adicciones en la ciudad. No podemos decir que hay paz, o por lo menos no podemos decir que hay un tiempo bueno, si es que estas 3 áreas están trabajando, están bien de la mano. Pero sí podemos decir que hay un tiempo malo cuando estas 3 áreas hacen lo contrario o pasan por procesos donde realmente ya no hay paz. En ese momento se transforman en días malos o se transforman en temporadas malas. Y yo creo que como iglesia, nosotros en tiempos malos
no podemos tener control de lo que pasa en lo espiritual, no podemos tener control de lo que pasa en la sociedad, pero sí podemos guardar y cuidar lo que pase con nosotros. Y es por eso que la advertencia de los días malos no va con el mundo, no va con lo espiritual, sino va con la iglesia. Prepárense para los días malos. Porque a diferencia de los tiempos buenos benefician a todos, pero los tiempos malos afectan a todos. Pero nosotros no podemos permitir de que los tiempos malos hagan lo que quieren y nos saque de la voluntad de Dios como iglesia, pues somos nosotros los que hemos aprovechado tiempos buenos, o deberíamos haberlo hecho, para poder afectar y trabajar en los tiempos malos. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 5:16 dice, les recuerdo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Pero hay algunas cosas que yo quiero decirles porque trabajamos en los tiempos buenos para los tiempos malos. Lamentablemente no todos lo van a entender, pero yo creo que la gran mayoría que me está escuchando debería aceptar esta palabra como una realidad. No porque yo la digo, sino porque lo dice la Biblia. Hay que aprovechar el tiempo. Si eso quieres llevarte la prédica, llévatela en la mente y ponla realmente en tu corazón. Aprovecha bien el tiempo. La pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Y es justamente donde voy a ir llegando a lo largo de esta enseñanza. En Eclesiastés 7, del 13 al 14, la Biblia dice lo siguiente: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo todo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Eclesiastés 7:13, nos está enseñando una gran verdad, y por favor quiero que apuntes esto y ponlo como parte importante de la enseñanza. Ponga este punto ahí. Ya no solo te dice tienes que prepararte en los tiempos buenos para los tiempos malos, sino acá también te dice tienes que aceptar los tiempos. Porque si bien puedes gozarte en los tiempos buenos, también la Biblia te dice que debemos de aceptar que aún los tiempos malos también provienen de Dios. Y yo creo que en este tiempo hay una negación en la iglesia increíble. Hay una negación en el cuerpo de Cristo increíble. Hay muchos mensajes de positivismo, hay muchas, de repente, corrientes que están buscando de que esto es pasajero, va a pasar, no te preocupes, seguimos en la misma onda, pero no están tomando este tiempo difícil como un llamado de atención a volver a aprovechar el tiempo de la forma correcta. Hay muchos que están perdiendo el tiempo, hay muchos que están haciendo las cosas que hacían antes, buscando distraerse más, cuando no nos damos cuenta que una vez que aceptemos el tiempo que estamos viviendo, que Dios permitió, un tiempo difícil, un día malo, un tiempo de prueba, llámale como quieras. Yo creo que aprendemos también, cuando lo aceptamos, aprendemos a aceptar lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña de cómo debemos afrontarlo. No sé si me están entendiendo. Debemos aprender a aceptar que los tiempos malos también Dios los permite, porque Dios nos enseñó cómo debemos afrontarlo. Y yo digo esto porque la verdad, sí estamos en un tiempo malo. La verdad, estamos en un día malo. Yo digo día, obviamente, porque día puede ser meses, años, porque el tiempo es de Dios. Pero la Biblia lo muestra como día, porque el día malo, pues, ese es el que estamos viviendo en este momento, después de muchos años. Creo yo que después de 20 años de que hubo conflicto en el 2000 por esto de la corrupción y más atrás, hace 30 años por lo del terrorismo, hoy estamos enfrentando un tiempo bastante malo, diría yo, que según la visión personal, la iglesia tiene que orar mucho para que las cosas mejoren, mucho, y trabajar mucho también para que las cosas mejoren. Pero como primer punto que te decía, debemos de aprovechar el tiempo, y segundo, debemos de aceptar el tiempo de Dios. Si aceptamos el tiempo de Dios, aceptamos nuestra responsabilidad en Él y cómo debemos trabajar en ese tiempo.
Como tercer punto también es que siempre hay una advertencia y debemos aprender a escuchar cuándo fue. Mateo 24:7, Jesús le dice a los discípulos, le dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del mundo de muchos, el amor de muchos, se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús les advierte a los discípulos que vendrán tiempos difíciles. Y si tú lees del 7 al 13 de Mateo 24, te vas a dar cuenta de las 3 áreas donde debería haber paz. Esas 3 mismas áreas están entrando en tormento. Están entrando en tiempos difíciles. Las naciones, la política, habla acerca aún de la salud, habla acerca de pelea entre ellos mismos como cuerpo de Cristo, y habla también acerca del problema espiritual donde vendrá tiempos de tribulación. Jesús advirtió a los discípulos. Y nosotros como iglesia tenemos que entender de que el Señor nos exhorta a prepararnos en tiempos buenos para los tiempos malos, de que el Señor nos exhorta a aceptar los tiempos que vienen de Dios, pero el Señor también nos exhorta a recordar que el Señor nos advirtió en su palabra. Este solamente es un ejemplo. Te puedo agarrar otros versículos de la Biblia que hablan inclusive de los tiempos de la iglesia y que siempre vendrán tiempos difíciles. Pero Dios siempre nos recordará que Él ya nos había advertido. Y la advertencia siempre nos ayuda a estar preparados y a estar listos para cuando vengan tiempos difíciles. Nadie sabe el día ni la hora, dice la Biblia, que viene Jesucristo. Pero por más que no sabemos cuándo venga, la Biblia nos exhorta a estar atentos, a velar. Porque al no saber el día y la hora, el Señor viene en cualquier momento, pero debemos de estar preparados. No sé si entiendes lo que estoy tratando de transmitirte. Iglesia, entiende de que nosotros debemos recordar que el Señor anunció que vendrían tiempos difíciles, que el mundo, la maldad se incrementaría y de que definitivamente las cosas pasarán, los tiempos pasarán, pero siempre habrá maldad en el mundo y siempre esa maldad traerá consecuencias que afectarán a todos los que son parte de este mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? Pues habiendo dicho esto, ya te dije acerca de los 3 principales puntos de lo que debemos de aprender acerca de cuando estamos entrando a un tiempo difícil. Vuelvo a recordarte, por si te conectaste tarde, quiero que recuerdes que debes prepararte tiempos buenos antes que vengan para los tiempos difíciles, También tienes que recordar y tienes que aceptar los tiempos de Dios. Y también como tercer punto te dije que tienes que recordar que Dios siempre advirtió para que estés preparado. Pero hay algo más que quiero hablarte acerca de qué debemos hacer en estos tiempos malos. Es la verdad. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que hace la iglesia en este tiempo? Yo podría hablarte 5 horas de esto, pero voy a hacerlo muy puntual, no te preocupes, unas 3 horas y media. ¿Amén? No, estoy bromeando, no te preocupes. Quiero hablarte acerca de lo que debemos hacer en estos días malos. Y yo creo que el primer punto de lo que debemos hacer es, tenemos que aprender a ser íntegros. Tenemos que ser íntegros en los días malos. Juan 16:1 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Juan 16:1, ¿qué es lo que nos enseña? Jesús está enseñándole a los discípulos de lo que ha de venir, los tiempos malos o que viene el día malo, pero les dice, les estoy diciendo no para asustarlos, sino para que no tropiecen. Y es que la integridad es un camino en el cual uno anda de pie, no de rodillas, ni mucho menos gateando. En la integridad es un camino donde uno va parado
y sin polo. En pocas palabras, una persona valiente que camina en integridad y que no se somete y no hace algo que su Dios no dice que debe hacer. Un creyente que anda en integridad realmente guarda su testimonio. Y yo creo que en tiempos malos muchos somos tentados a salirnos de este fundamento. Muchos somos tentados a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Y yo me quiero incluir porque no es que el quien te predica es una santa paloma. He tenido muchos conflictos sociales dentro de mi entorno facebookiano, instagramiano, no sé, redes sociales, como quieras llamarlo. La verdad que estos meses han sido meses donde yo mismo he sido probado. Y he tenido que aprender hasta guardar silencio y aprender a no tener discusiones y no hablar cosas que van a ser piedra de tropiezo con gente que no profesa lo mismo que yo. Y todo comenzó desde noviembre de esta marcha. Yo hablé desde ese púlpito la posición de la iglesia y me gané muchos problemas en ese entonces. Muchas personas estaban de acuerdo con que la iglesia debió protestar en las calles y salió a ir en contra de la corrupción. Y yo dije que no era lo correcto porque lo que le dice la Biblia era algo opuesto acerca de la autoridad. Lo dije. Y me gané muchos problemas y desde ahí hay gente que no es de la iglesia, hay gente que son amigos con los cuales estudié, con los cuales congregué alguna vez, que han comenzado a refutar aún la posición de nuestra congregación. Por favor, quiero que lo entiendas, no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de los conflictos que tuve que parar hace varios meses a raíz de esta marcha de noviembre. Y también en este tiempo, y quiero por favor que entiendan esto, también estoy aprendiendo a callar. Estoy aprendiendo en este tiempo a simplemente orar e interceder por mi país, por más de que yo tenga una visión política inclusive o tenga una inclinación más conservadora en las cosas. Estoy aprendiendo a simplemente guardar mi corazón y orar por la gente que está sesgada. Y lo digo esto porque en este tiempo muchos perdemos nuestra integridad. ¿Sabes cómo? No porque opinamos, simplemente porque ya no edificamos con lo que decimos. Simplemente somos una piedra de tropiezo para las personas que no piensan como nosotros. Yo he tenido que meterme en foros donde hay gente que no piensa como yo a defender mi punto y al final me di cuenta de que no estuve dando un buen testimonio. Por más que no los conocía, al final terminaban insultándome. Yo, creo que metí la pata otra vez. Y mi esposa me decía, ya te estás peleando. Y yo, bueno, eso no es siempre, han sido un par de veces, no voy a mentirles, han sido un par de veces. Pero estoy aprendiendo a ser íntegro aún en mis redes sociales. Iglesia, esto va para ti, por favor. Si tus redes sociales no edifican o no buscan edificar a alguien, date cuenta que no estás usando un instrumento moderno de evangelización de la forma correcta. Si lo que tú dices no está animando a otras personas o está exhortando a otras personas, entonces estás usando lo que realmente, la herramienta que Dios nos permite en este tiempo tener, de la forma incorrecta. Yo no puedo creer cómo muchos creyentes y pastores usan sus redes sociales para hablar mal de un candidato, de una persona, de criticar a un grupo social, a una posición. Yo no entiendo cómo las redes sociales han vuelto el reflejo de lo que nosotros sentimos y pensamos. Me duele mucho ver cómo la iglesia está perdiendo su integridad, ya no por lo que hace, sino por lo que dice o por lo que postea. Y yo exhorto a la iglesia a cuidar sus redes sociales. ¿Por qué? Porque una red social es lo visible de este tiempo de tu persona. Así que dime qué comentas y me enteraré cómo está tu fe, tu corazón y cómo está aún tus pensamientos. Quiero decir otro
segundo punto, para no demorarme en esto, en tiempos malos, aparte de ser íntegros, también debemos mantenernos firmes en nuestra posición, en las promesas de Dios, en los caminos de Dios. Pues esto lo dice Efesios 6:13 cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Me encanta porque dice estar firmes y habla acerca de nuestra armadura. Nosotros como iglesia en tiempos malos debemos estar firmes. Debemos permanecer firmes en todo momento. Y un creyente que no se preparó en tiempos buenos, que no acepta los tiempos, que tampoco está recordando que la Biblia nos advierte de estos tiempos, normalmente no están firmes. Y estar firmes se traduce no en la firmeza de nuestras emociones, sino en la firmeza de nuestras convicciones y de nuestro corazón. Tenemos que aprender en los tiempos malos a estar firme. ¿Por qué? Porque en los tiempos malos muchos discípulos de Cristo y muchos hasta este momento en el Medio Oriente están siendo perseguidos, están siendo buscados para ser asesinados, ellos y su familia, solamente por ser cristianos, ni siquiera por ser pastores o predicadores o líderes, solamente por ser cristianos. En este momento muchos están viviendo días malos en otro continente, peor que nosotros. Pero ¿sabes qué? Se mantienen firmes y muchos son asesinados con la condición, le dicen: no voy a asesinarte si es que niegas tu fe. Y ellos se mantienen firmes y dicen: yo no voy a negar mi fe. Y en ese momento son asesinados. Mantenernos firmes es un derecho del creyente, de la convicción y también del corazón del mismo. Tenemos derecho a mantenernos firmes en tiempos difíciles, porque si nos mantenemos firmes, vamos a enseñarle a otros la postura correcta de la iglesia en tiempos malos. Por eso, yo como pastor, y por favor permíteme decir eso también de mi corazón, porque para mí esta enseñanza es para mí también. En estos tiempos malos, si yo como pastor no estoy firme y estoy inclinado, entienden la metáfora por favor, o entienden un poco la analogía, si estoy inclinado puedo hacer que ustedes caminen igual. Yo debo de aprender a cuidar mi corazón y también cuidar el de ustedes con las cosas que yo transmito y hago. No es un trabajo fácil, definitivamente no, pero si yo camino en integridad y si me mantengo firme, ustedes van a poder tener un ejemplo de cómo ir o cómo andar en este camino en tiempos malos. Van a tener un ejemplo de rectitud. Y yo quiero animarte a que recuerdes que en los tiempos malos debemos de ser íntegros y también debemos mantenernos firmes. Pero también hay un tercer punto que está en Mateo 24 del 12 al 13 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Definitivamente Mateo 24 habla acerca de los tiempos difíciles finales que van a pasar en el mundo. Pero lo que me encanta aquí es que dice perseverar hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar? No solamente estar firme, sino también significa avanzar. Perseverar es avanzar a pesar de las dificultades. Por eso como iglesia nosotros no podemos parar de congregarnos. Por eso como iglesia nosotros no podemos dejar de orar en tiempos difíciles. Van a rompernos la cabeza diciéndonos de que de repente ya no es el tiempo de repente de reunirnos. Y es verdad, quizás no nos podemos reunir físicamente, pero sí podemos hacerlo virtualmente. Avanzar es seguir creciendo. Yo como pastor a inicios de pandemia tuve una crisis existencial increíble y emocional increíble, y lo confieso. Ya había perdido el rumbo de mi vida y del ministerio. Lo sentí así, obviamente hoy me río de eso, pero en ese momento entré en crisis por unos meses. No sabía dónde ir, es más, ya frené mi crecimiento, frené todo, ya no quería saber nada. No sabía cómo hacerlo. Pero Dios me mostraba acerca de que aún en los tiempos difíciles debemos de seguir avanzando.
Quizás no avanzaremos en un camino llano, pero aún en escombros, aún en cerros, debemos de seguir pa'lante, mi amado y mi hermana querida. Debemos de seguir avanzando, porque este camino del creyente es retroceder nunca, parar menos, rendirse jamás. Usted camine para adelante, porque para adelante está la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que tienes que seguir avanzando, no dejes de estudiar. Yo personalmente no puedo dejar ahora de estudiar, inclusive paré mis estudios un tiempo y ahora tengo que volver a estudiar, tuve que seguir preparándome. Bueno, ya no puedo prepararme tanto en un púlpito con la iglesia, pero comenzamos a trabajar con los ancianos, cursos, comenzamos a ver la forma de aprender diseño gráfico, comenzamos a trabajar aún la forma de aprender otras cosas, de crear otra forma diferente de hacer iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de seguir avanzando aún en los días malos. ¿Cuántos dicen amén aquí, los que me están escuchando? Y lo último que les diré de lo que debemos hacer en un día malo es que debemos aprender a vivir en gozo. Punto 4, aprende a vivir en gozo. Por eso, cuando uno está pasando una temporada mala como la que vivimos quizás en este tiempo, pandemia, quizás falta de empleo, quizás una realidad social difícil, quizás la política se va a poner mucho más difícil, quizás ya van a haber cosas muy fuertes que vamos a ver. Personalmente oro para que no suceda, pero es un poquito el camino marcado de lo que podemos ver ahora. Quiero decirte algo, nada puede robarte el gozo. Nada puede llevarte a la depresión, al desánimo. Perdóname, quizás sea muy fuerte lo que te diga. Nada puede llevarte a tener una crisis de ansiedad. No puedes preocuparte por qué pasará, ni mucho menos puedes enfocarte en los problemas. No, debes de caminar en el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Mira lo que dice Salmo 118:24. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Pues, ¿sabes una cosa? Quizás hoy día estemos ya viviendo un día malo, una temporada mala en nuestro país, en nuestras ciudades. Quizás estamos viviendo un día malo desde ya. Quiero decirte, este es el día que ha hecho el Señor. Este es el tiempo que ha hecho el Señor. ¿Y sabes qué? Nos gozaremos y nos alegraremos. No es tiempo de llorar, no es tiempo de amargarnos, no es tiempo de pelearnos, no es tiempo de criticarnos, no es tiempo de desunirnos, es tiempo de gozarnos. ¿Por qué? Porque Cristo está muy cerca, su venida, porque todo esto es parte de un plan mucho más grande donde nosotros somos los protagonistas. Así que no hay tiempo para poder quejarnos y lamentarnos, sino para gozarnos en entender de que este tiempo lo ha hecho el Señor, de que este día, si estamos vivos y hoy respiras, lo ha permitido el Señor para que te goces y alégrate. Y una vez que lo haces, vas a ver que la esperanza de tu vida va a estar en el lugar correcto. No va a estar viendo cosas negativas, no está viendo la política, ni lo que dice la gente, ni los medios, sino está comenzando a ver lo que Dios dice, lo que su palabra dice y lo que nosotros haremos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, iglesia? ¿Cuántos se gozan en esta palabra el día de hoy? Gloria a Dios. Ahí sí puedes escribir un comentario, si quieres aplaudir, hazlo, porque es el Señor que está tomando el control en este momento. Y la esperanza de un día malo, y ya termino con esto, hay esperanza en los días malos. Mucha gente cree que no, mucha gente dice que un día malo es catatónico, que ya todo se acaba. Hay muchos que se quejan y dicen, ya nos fregamos. No, mi amado. Hay un beneficio en los días malos. Ya te dije lo que hacemos antes, lo que hacemos durante. Hoy te voy a decir lo que viene después. ¿Cuántos están felices? Segunda de Timoteo 3:1 dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, muy difíciles. Y muchos se preguntan acá, ya te está advirtiendo el pastor que vienen tiempos difíciles. Pues sí, pero mira lo que dice más adelante, después de que Pablo le enumera a Timoteo todo lo que va a pasar. Mira lo que dice en el versículo 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Qué significa eso? Tal
tarde o temprano, Dios hará que el mundo se dé cuenta de sus errores. Tarde o temprano la gente en los tiempos difíciles quizás están muchos sesgados. Muchos quizás están siguiendo una corriente equivocada. El pecado los tiene cegados. Quizás la gente está andando por lugares donde no deben ir. Pero tarde o temprano la promesa es que por más que vengan tiempos difíciles, tarde o temprano esa venda se les quitará y se darán cuenta que fueron tontos y tan tontos. Los presidentes se darán cuenta de los ridículos que son. La prensa, aún la gente que hace el mal, los que protestan, aún la iglesia equivocada, tarde o temprano caerán en cuenta de que estuvieron equivocados, y ahí vendrá o estaremos a puertas del arrepentimiento, y el arrepentimiento trae una respuesta de avivamiento de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te frustres si la gente no entiende, la gente no ve lo que tú ves. Así que no te frustres si la gente está en otra, si la iglesia está desentendida, si cayeron en conflictos. Ya no te preocupes por eso, porque la esperanza que una vez que pase el tiempo malo, aún la misma iglesia se mirará en las caras y dirán: oye, la verdad que he sido un tonto. Estoy viendo una historia bastante natural y simplista. Oye, he sido un tonto. Oye, qué tonto he sido. Oye, ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? Después de eso, de arrepentimiento, avivamiento, y enmendarán las cosas que quizás no hicimos bien. Así que no critiques a nadie. No juzgues a nadie. No te la agarres con nadie, menos con los que son de tu propia congregación. ¿Por qué? Porque la unión de la iglesia es lo que debe permanecer en este tiempo. Y es que los días malos no son para afectarnos a nosotros, mis amados. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas que ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Escúchame bien, los días malos, por más que los vamos a pasar, no son para nosotros. Dios los permite para que estemos ahí, pero Dios no los manda para su iglesia. Por más que los vivimos, Dios no los manda para nosotros, sino para los que no creen, para aquellos que por su propio corazón endurecido buscan los resultados que tienen. Yo no sé qué presidente salga, pero el presidente que salga, obviamente que salga de forma justa, por el voto del pueblo. Y si es un mal presidente, quizás te lo voy a decir así de forma directa, pues el pueblo lo eligió. ¿Y por qué el pueblo lo eligió? Por la misma razón que eligieron a Barrabás y no a Jesús: la durez del corazón. Duros de cerviz, hombres y mujeres que están lejos de Dios, y ese mismo corazón muchas veces elige a Barrabás, pues toman sus consecuencias. ¿Se darán cuenta más adelante? Pues claro que sí, pero no es para afectarnos a nosotros. Tú decides si los tiempos malos te afectan o no. Tú decides si los tiempos malos te afectan y te mueven a hacer lo bueno, o simplemente te afectan y te mueven a caminar en el lugar equivocado. ¿Sabes qué? Dios te va a fortalecer, Dios te va a fortalecer. Y también quiero que sepas que, como bien lo dice Efesios 6:13, de que todo llega a su fin. Pues dice: y habiendo acabado todo tiempo malo llega a su fin. Y quiero cerrar esta enseñanza recordándote de que no hay mal que dure 100 años, como bien lo sabíamos muchos, como un refrán. Todo llega a su fin. La pregunta es: ¿cómo llegaremos a ese fin? ¿Habiendo vivido y aprovechado el tiempo, o simplemente habiendo sufrido en el mismo? Aquellos que no me creen, quiero que escuches esto, por favor, y quiero que cierres tus ojos un momento, que estoy entrando en un tiempo de administración, pero voy a enseñarte algo más mientras que estamos en este tiempo solemne. Cuando la iglesia, esto lo hablamos el jueves, ojo, el jueves en la enseñanza lo toqué y voy a decirlo para aquellos que no estuvieron. Cuando la iglesia primitiva comenzó a formarse como una comunidad, la iglesia vivía como una comunidad que tenía esas tres mismas áreas. Habían paz y estabilidad política y social. Había paz espiritual sobre ellos y sobre el país, por más que eran un país sometido al Imperio Romano. Y también había paz entre ellos. Entre ellos había mucho amor fraternal. Vendían todo, comían en las casas. Todos los días aprendían y se llenaban. Pero ¿sabes qué? En esos tiempos de paz, en esas tres áreas generales que ya te dije al inicio, ellos aprovecharon para fortalecer y para crecer. Pero después de ese tiempo de comunidad, comenzó a levantarse quitarse la paz
espiritual, comenzó a haber una especie de persecución, comenzó a levantarse la paz de repente social y política, comenzaron a perseguir a Pablo y lo llevaron al tribunal. Pedro y Juan estuvieron en el tribunal y comenzaron a querer de repente planificar cómo matarlos. Comenzaron ya a también tener problemas entre ellos, porque la Biblia dice que aún las viudas hebreas y griegas o no hebreas se quejaban, se molestaban porque pensaban que habían preferencias. Luego vino estos dos hombres que trataron de engañar al Espíritu Santo, este matrimonio, ¿verdad? Y que cayeron muertos. Pues comenzaron, o Dios permitió que esa paz espiritual, esa paz política, social y esa paz fraternal de hermanos comience a cambiarse por turbulencia. Y ¿sabes qué? Después de ese tiempo ellos comenzaron a huir porque los perseguían, porque ya no había tanta unión como comunidad. Comenzaron a huir de sus reuniones, comenzaron a ser perseguidos. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo, con eso termino, por favor. Escucha lo que te voy a decir de parte del Señor. Pero mientras más eran perseguidos porque entraban a un tiempo malo, a un día malo venía, ellos a donde iban predicaban el evangelio. Ellos a donde iban hacían discípulos y cumplieron el plan. Por fin estaban cumpliendo el plan de la expansión del evangelio, de predicar el evangelio fuera de Judea, fuera de Samaria. Comenzaron a predicar el evangelio por todos lados donde ellos huían. Porque huían y le predicaban, entraban a una ciudad buscando escondite, y quien los escondía era convertido por Cristo. Y ahí el vecino y la familia formaron las iglesias, formaron líderes. Comenzó a encontrar propósito. Y quiero decirte, siempre habrá un beneficio después del día malo. En el día malo y antes del día malo siempre hay un beneficio y un propósito. Dios tiene el control de ese tiempo. Pero quiero que entiendas que quizás de repente la pandemia no movió el corazón del Perú. Quizás la política lo hará, pero nosotros no debemos esperar más. Es tiempo de que comencemos a cumplir el plan de Dios para esta nación, para nuestros países. ¿Por qué? Porque los tiempos o los días malos, o el día malo siempre busca que nosotros seamos llevados a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pues es lo que vamos como iglesia a obedecer en este tiempo. Así que donde tú estás, cierra tus ojos y dile: yo recibo esta palabra en mi corazón y en mi mente, Señor. Recibo esta palabra. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús de que obres en nuestras vidas, en nuestras familias, que comiences a obrar sobre nuestros ministerios, sobre nuestros propósitos, llamados, que comiences a obrar. Que en este tiempo malo en el cual estamos viviendo podamos ser personas íntegras, perseverantes, firmes en el camino que nos has llamado, sabiendo de que todo tiempo llegará a su fin y sabiendo también de que tarde o temprano, cuando llegue a su fin, hará justicia a favor de tu pueblo. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Iglesia de la ciudad, gloria a Dios por este tiempo. Vamos con la siguiente parte. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Este es el tiempo de seguir exaltando el nombre de Dios. Le damos las gracias a Dios por todas las provisiones que nos has dado. La palabra dice que nosotros buscamos a Jehová y Él nos oye, y de todos nuestros temores Él nos libera. En este tiempo hay muchos temores que pueden presentarse, entre ellos ¿qué sucederá con mi economía? ¿Por qué está subiendo tanto al dólar? ¿Por qué está sucediendo tantas circunstancias? Pero los que buscan a Jehová van a ser librados de todos sus temores. Así que yo te invito a que en acto de fe tú puedas decirle: Señor, yo creo en ti, pongo de mis finanzas y de mis donaciones para ti y para tu obra, Señor, porque sé que tú no te quedas con nada y tú nos bendecirás y tú continuarás poniendo el pan en nuestra mesa. Gracias, Padre, por poner ese pan en nuestra mesa día tras día, ese empleo, mi Dios, que tanto necesitamos. Gracias porque aun si no lo tenemos en este momento, Señor, ya viene en camino, Señor, ya viene en camino la bendición que has determinado para nuestras vidas, Padre. Declaramos, Señor, y creemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador y nuestro Proveedor, Jehová Jireh. En nombre de Jesús, creemos en tu hermosa palabra, Señor, y lo que tienes para con nosotros, Señor.
Así que si deseas hacer tus donaciones, dar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo. Los números van a aparecer acá en pantalla, o los datos para que puedas hacer las transferencias o los distintos pagos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Siga adelante. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Para esta semana tenemos el día miércoles, oración de iglesia a las 7 de la noche con el pastor Andrés Cerón, y a las 8 de la noche es transmitida por Zoom. Así que si quieres puedes unirte para este tiempo donde estamos orando los unos por los otros y orando por todas las peticiones que todos tienen. Si necesitas una petición o si quieres unirte a este grupo, puedes consultar a través del privado. El día jueves tenemos reunión de iglesia donde todos nos reunimos a través de Zoom a las 8 de la noche. Te invitamos para que tú puedas también ser partícipe de esta reunión donde recibimos una palabra cada semana y donde somos bendecidos y podemos vernos las caras, lo cual es de mucha alegría para cada uno de nosotros. Y el próximo domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga. Bueno, iglesia, hemos llegado a nuestra parte final, hemos llegado al cierre de este servicio. Quiero recordarles que estamos orando por ustedes, que estamos siempre dispuestos a estar ahí con ustedes. Y quiero también cerrar animándote que cada jueves tenemos nuestros cultos de entre semanas, servicios especiales personales donde somos un grupo por Zoom que estamos conectándonos. Hay una enseñanza corta, todos compartimos, conversamos, o bueno, esa es la idea, contamos nuestras experiencias, testimonios, nos conocemos, presentamos gente nueva. Así que te animaría que este jueves puedas conectarte. Y obviamente los miércoles estamos orando también aquí en la Iglesia de la Ciudad a través de Zoom. Solamente les recuerdo que es tiempo de estar conectados. Yo sé que ya lo han anunciado hace un momento, como en las mañanitas, 6 de la mañana, estamos orando por el Perú y por los países representados en nuestra congregación. Así que te animo a que no te desconectes. La iglesia no descansa. Así que conéctate y vas a ver de que la iglesia siempre está chambeando o haciendo lo que le corresponde. Amén. Por favor, extiende tu mano hacia adelante. Quiero orar por ti y bendecirte. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que la gloria de Dios esté contigo y camine contigo en todo momento. Que el Señor ponga paz en tu casa, que bendiga tu entrada y tu salida y que ponga sobre tu vida muchísima paz. Que el Señor provea para tus necesidades y que no falte pan en tu mesa. Que te guarde de este virus y que quite todo temor que hay en tu corazón en este tiempo. Eres bendecido en el nombre del Señor porque eres un hijo, una hija de Dios y porque las bendiciones están de tu lado. Que esta semana sea una semana de muchas puertas abiertas y que el Señor te dirija constantemente a prepararte y a estar firme en su voluntad. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Iglesia de la Ciudad, tengan una excelente semana. Que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.